Muy bien, tengo este título: o te distingues o te extingues. Hace unas semanas, pero me vinieron consecutivamente, eh, ¿cómo era? Eh, Dependencia o decadencia. Pero estos días orando me vino: o te distingues o te extingues. Y yo, wow, Señor, ¿y qué me quieres decir? Hay momentos donde el Señor simplemente te da una frase, te habla de una manera directa. Y entendí que Dios me estaba hablando de esa manera. Y he querido, aunque y creía que iban los tiros por otro lado, distinguirse, Señor. Y te voy a poder poner, me ayuda mucho para poder entender mejor a Dios lo que me quiere hablar, ir al diccionario, poder expresar bien lo que significa, encontrar los sinónimos, los antónimos, y eso me da un panorama. Os puedo abrir mi corazón y decir que estudiando un poquito, creía que, digo, bueno, Señor, distinguirse, elevarse, sobresalir. eh, claro, yo entiendo, somos un pueblo distinguido entre muchos, somos un pueblo, y entonces enseguida me podía imaginar lo que Dios me quería hablar. Pero conforme estudiaba y en la palabra uno va surcando como los mares y te das cuenta que llegas a otro puerto. Y tenía una fuerte convicción de lo que Dios me quería hablar. Era muy diferente a lo que yo me había imaginado. No era yo me había imaginado un mensaje eh, como apelando, ¿no?, a la emoción de cada individuo y de la iglesia para elevarnos, ¿no?, para ser la iglesia distinguida, esa iglesia que es cabeza, que no es cola, esa iglesia que... Y cuando me vine a dar cuenta, vi que era un mensaje muy en el contexto, y quizás este mensaje un mes después o un mes antes no se entendería. Por eso quiero que eches mano del discernimiento. A lo mejor yo no me puedo expresar como me gustaría, o quiero ir rapidito para poder dártelo todo, pero tienes que poner de tu parte para entender. Después de una semana en la que tenemos, donde le estamos viendo más que nunca las patas al lobo, las uñas al lobo, un poquito se va desenmascarando y uno va viendo. No tiene que ser muy lúcido, ¿verdad?, o muy espiritual para entender lo que el enemigo trata de hacer, ¿no? Y un poquito se va desenmascarando aquellas estrategias, planes. Así que, entendiendo que la semana pasada, pues aquí por lo menos en España, la iglesia, estaban saliendo estas leyes para promover la libertad en otros, bueno, pues en la sociedad, pero coartando de esa manera la libertad, a base de llevarnos a una, por así decirlo, a un monopolio, a una falta de libertad. eh, digamos, sería volver a vivir una totalmente dictadura espiritual. Eso es, yo me apunté una frase, digo, estamos viviendo una dictadura, gracias, ¿quién lo ha dicho? Un caramelo, por favor, Pedro, un caramelo por allá. Una dictadura, me salía de todo, anarquía, y me sale una dictadura espiritual, totalmente encerrarnos, una encerrona a base de leyes desde el gobierno, y te lo encuentras la misma estrategia en la palabra de Dios, a través de la historia, a través de grandes hombres que se distinguieron y no por eso se extinguieron, todo lo contrario. Fíjate, antes de que pasemos a la palabra, te voy a mostrar tres hombres, que es Noé, Daniel, como es Job. Y aunque lo hemos leído, pero quiero que lo llevemos a leer, podamos leerlo bajo este título: distinguirse o extinguirse. Fíjate, distinguirse, sinónimos es brillar. Fíjate cómo el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Distinguirse es ser sal y luz. Diferir entre el resto. Contrastar, despuntar, destacar, resaltar, dominar, predominar. ¿Mm? Me quedo con brillar, diferir, ¿verdad? Contrastar, sobresalir. Extinguirse, fíjate, es caer, denigrarse,
desaparecer, morir, sucumbir, ser vencido. Acuérdate que dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Vencer. Extinguirse es apagarse, consumirse. Así que el Señor me hablaba fuerte, o te distingues, o te difieres entre el resto, o resaltas, pero no como uno se imagina, resaltar, llegar a la cumbre, llegar a ser primero, ser ejemplo en todos los aspectos, distinguirnos, elevarnos de alguna forma en posición entre los pueblos. Y sí, está muy bien todo eso. Pero imagínate en medio de una persecución, en medio de tinieblas, la iglesia distinguirse, sobresalir, ser sal y ser luz. O te distingues o te extingues. Y para no ir por muchos derroteros, tenía algunas cosas que me venían, estando en la presencia del Señor, y quiero, tal como me venían, y a veces podría darle un poquito más de forma, pero tal como me vienen, quiero, para que no pierdan un poquito la molla. Escribí así: vivimos y se va a intensificar la persecución sobre los cristianos, donde las ocasiones van a darse para que nos decidamos, para que nos decantemos y salgamos del anonimato, declaremos nuestra fe, nos distingamos entre la mayoría. Es el tiempo en el que la minoría se evidencie, se pronuncie. Con el fin, el enemigo trata, forzando el que nos distingamos, para ridiculizarnos, ser vituperados, perseguidos, aislados, censurados. Como en otros tiempos, vamos a ver cómo leyes nos van a poner entre la espada y la pared a fin de que declaremos nuestra fe, a fin de que sucumbamos ante las amenazas o declaremos nuestra fe. Ser chantajeados a base de ver las consecuencias si nos declaramos cristianos o si nos oponemos, como ahora se han llevado a cabo leyes donde si dices que la homosexualidad es pecado, vas a la cárcel directamente. Fíjate, te ponen entre la espada y la pared, en una encrucijada, para que te definas, para que te distingas, a fin de que sea evidente dónde está un cristiano, para acabar con él. ¿Te das cuenta? Pero al enemigo, ¿sabes qué? Número uno, que se repite. Y siempre, ¿verdad? Tira de la misma carta. Y número dos, nunca le sale bien. La estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Perseguir, provocar. Cohibir a la iglesia con leyes que nos censuran, que nos coartan la libertad. Pero sobre todo poner entre la espada y la pared, llevar a los cristianos a que se definan bajo la presión de perder, por ejemplo, la custodia de los hijos, ser encarcelados. Fíjate, así como en la antigüedad, en el Coliseo romano, los provocaban, hacían que se retractaran, pero chantajeándoles frente a fieras, a una manada de leones, de tigres que llevaban como 3 o una semana incluso días sin comer. Retráctate, niega a Cristo, niega ser un cristiano, ¿verdad? Pero ahí estaban los cristianos, hermanos, que se distinguían, que sobresalían con su fe y con valor y denuedo decían: soy cristiano, soy de Cristo y no me retracto. Y eran presa, eran alimento para esas fieras. O en el movimiento protestante que surgió aquí en España, ahí por Sevilla, por Extremadura, la Inquisición los amenazaba
a los primeros españoles cristianos a retractarse o morir en la hoguera. Nos vamos a ver en puntos donde las leyes nos van a llevar a que nos definamos, a que nos distingamos, a fin de que se extinguirse el pueblo cristiano. Lo que no sabe el enemigo es que cuando nos distinguimos, no nos extinguimos. Fíjate, antónimos de extinguirse. Antes te he puesto sinónimos de extinguirse. Antónimos de extinguirse, que serían los sinónimos de distinguirse. El antónimo de extinguirse: alumbrar, arder, comenzar, empezar, encender, nacer, originar, reavivar. Cuando el enemigo, a base de la persecución, de leyes que aparentemente tratan de privarnos la libertad, no nos extinguimos, sino que arde más la llama en nosotros. No nos extinguimos, sino que se originan los avivamientos. Se origina que los hogares vuelvan a ser fervientes en oración. Dicen, estoy leyendo un libro, El mártir de las catacumbas, y habla cómo los testimonios de soldados y de gente que había cuando estaban torturando a los cristianos, cómo iban de una manera para ser juzgados, para ser entregados a las fieras o a gladiadores que estaban en el terreno. Iban con un paso cabizbajo, vacilante, pero en el momento que se erguían, miraban al cielo y decían: soy de Cristo. Y se distinguían entre 100.000 personas en el Coliseo. Se distinguían para decir: soy de Cristo, soy salvo. De repente cobraban una fuerza, ardían en fuego, ardían en esa pasión. Y en vez de venirse abajo, empezaban a tomar un impulso, un paso firme hasta ir a sus devoradores, a los gladiadores, y morir de una forma digna, confesando, profesando la fe. El cristiano que se distingue, que es sal, que es luz, no se extingue. Parece que vamos a evadir la prueba, a evadir la persecución, que lo mejor es callar y perdernos entre la multitud. Me gusta este diseño que me ha hecho Leslie. Perdernos, acomodarnos, tratar de que nos confundan con el resto. ¿Recuerdan Pedro como cuando incluso insultaba a Jesús, rechazándolo cuando lo negó? Cómo estaba entre no, tú eres. Y una sirvienta estaba ahí: tú eres, te reconozco. Estaba distinguiéndolo entre el resto. No, y se quería camuflar. El cristiano que se camufla es el cristiano que se extingue y se apaga el fuego en él. Y de repente viene un caos, viene una oscuridad a él, sin entender para qué ha sido salvo, qué sentido tiene. Si realmente no sufrimos, si hemos resucitado con Cristo, también hemos de padecer, dice la palabra. Padecer con Cristo. El cristiano ha sido llamado. Es más, cuando más cobra sentido la palabra de Dios es cuando viene momentos así, hermanos, donde la iglesia de repente se despierta, se levanta. Ahí surgen, se originan, se reaviva la iglesia, se originan, hermanos, el gran crecimiento de la iglesia. Le preguntaba, no sé si lo dije el domingo, le preguntaba al Señor: Señor, yo quiero ver los hechos del Espíritu, los hechos de los apóstoles en estos tiempos. Almas convertirse, cojos ser sanados, ciegos en las cárceles ser librados de forma milagrosa, cómo las cadenas se rompían, cómo las puertas eran abiertas. Ok, pero acuérdate, yo sentía al Señor ministrándome: acuérdate que había una gran persecución.
Y yo le decía, Señor, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué no hay una consecuencia? Hechos 29, Hechos 30, Hechos 31. En estos tiempos, cuidado, ustedes no están pasando esa persecución. Fíjate, antónimos de distinguirse es el mezclarse, diluirse entre la sociedad, oscurecer, lo contrario de ser sal y ser luz, oscurecerse, fracasar, deslucir, igualarse. Y ahí entendía, oh Señor, somos una iglesia, somos tus hijos que no hemos sido llamados a igualarnos. Tenemos que tener siempre, hermanos, una sensación de ser diferentes, de ser especiales. Primera Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión suya, llamados a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz, de una igualdad de oscuridad, de una mezcla, de una disolución, ser llamados posesión suya, un pueblo hecho santo, a fin de que alumbre, a fin de relucir, al fin de distinguirse entre la sociedad y así entender el propósito y el llamado. ¡Wow! Y ahí entendí todo. Y hasta aquí yo creo que ya podría, ¿verdad? ¿Lo hemos entendido todos? No nos podemos callar. Déjame decirte rápidamente un poquito de Noé, de Job. Fueron hombres distinguidos. Te podría hablar de otros menos vistos. Rahab la ramera. No se quedó en Jericó, no se quedó tras las murallas, no estaba protegida por grandes murallas. Y ella y su familia se distinguieron. Ella y su casa fueron distintas al resto, se salvaron. Se pusieron a favor del cielo, claudicaron. No compartieron, no se camuflaron entre los de Jericó, sino que se distinguieron entre muchos. Josué y Caleb se distinguieron. ¿Cuántos hombres se distinguieron por caminar cerca? ¿Cuántos como Elías? ¿Cuántos Enoc? ¿Cuántos hombres de Dios? Y que muchos de ellos en el anonimato se han distinguido y el cielo los ha honrado y no se han extinguido. Y a día de hoy se guarda la memoria de todos ellos y se sigue hablando de ellos. Dígame usted si se han extinguido, si han permanecido y la memoria, la historia los ha borrado. Todavía se sigue recordando sus grandes hazañas. Wow. Fíjate Noé, ahora fíjate, distinguirse o extinguirse. Ser diferente a pesar de que vayamos en contra de la mayoría. ¿Sabes lo que es ir en contra de la mayoría? Quedar en una sala avergonzado. Distinguirse. Fíjate Noé, Génesis 6:6. Acompáñame rápidamente. O te distingues o te extingues. Pierdes el sentido del llamado de Dios en tu vida. Génesis 6:6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré. Diga conmigo, extinguir. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. La creación de Dios ahora quería extinguirla, sacarla, borrarla. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero escúchame, fíjate qué consecuencia tenía el pecado, la depravación del hombre, que el Señor no solamente estaba enojado con el hombre, sino que estaba enojado con toda la creación. Y dice, no solamente voy a borrar al hombre, sino todo lo que se parezca. Voy a extinguirlo, voy a borrarlo. Pero ¿qué tal si el hombre se distingue y se halla un hombre diferente? Entonces eso va a tener una consecuencia sobre toda la creación, aún hasta los animales. La creación entera gime y espera la venida. Con dolores de parto espera la venida del Señor. La consecuencia del pecado del hombre está trayendo dolor a la tierra, grandes desastres que van a venir, sequías, terremotos, desastres naturales por el pecado del hombre.
La tierra se está extinguiendo. Se están extinguiendo la fauna, se está extinguiendo la flora, se está extinguiendo, la creación está sufriendo el pecado del hombre. Pero ¿qué tal si se hallan hombres de Dios que santifiquen la tierra? Fíjate Noé, más Noé. Fíjate el hecho de más Noé. Aparte, distinguido entre el texto, entre los versículos, más Noé, y lo lleva a una posición más alta, superioridad, más Noé. Toda la creación, toda la tierra aquí me pesa haberla creado, más Noé. Un hombre distinguido. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones en el 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Que Dios te pueda decir un hombre justo, un hombre verdadero, un hombre intachable, entero entre tus contemporáneos. Que no tengan que decir tristemente, como cuando crees que tienes un hijo tan santo y te dicen, se pierde. Cuando hay un problema, ahí está en medio. Cuando te hablan, ¿ese es cristiano? Sí, bueno, es cristiano. Yo lo veo alzando las manos en la iglesia, pero cuando lo ves de repente en otros ambientes, ya no es tan distinguido entre sus contemporáneos. Te diluyes, te camuflas y no parece que eres un cristiano. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, esa era la diferencia. La consecuencia de andar con Dios es que eres justo, eres perfecto, eres íntegro, eres distinguido entre los hombres, entre tus contemporáneos. Entonces dijo Dios a Noé, versículo 13, he decidido poner fin a toda carne. Diga conmigo, extinguir, borrar. He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Todo se iba a pique por el pecado. Versículo 17, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir, de nuevo, extinguir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero, diga conmigo, pero estableceré mi pacto contigo. ¡Wow! Voy a acabar con todo, voy a extinguirlo todo, pero he aquí contigo voy a hacer algo sin igual. Te voy a elevar, mas tú te voy a distinguir entre los pueblos. Te voy a guardar, te voy a preservar. De Noé, de su familia, iba a sacar, era el modelo para empezar la nueva creación. Por ser un hombre que andaba con Dios, un hombre distinguido, un hombre diferente. This is different. Sé diferente. Eres diferente, la iglesia es diferente. Difiere en algo más que ir a la iglesia. Allí donde están, se levantan, alzan la voz. Dios los reconoce. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando aquellos cuyo corazón es completamente suyo, aquellos que son diferentes, distinguidos. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entrarás, comenzarás. De ti se reavivará, de ti se reoriginará. ¿Sabes? El antónimo de distinguirse, de extinguirse. Así que el Satanás, el enemigo, con sus artimañas, queriendo clasificar, queriendo juzgar a los cristianos. Fíjate en Job. Vente conmigo a Job si quieres, o si no lo lees conmigo. Job capítulo 1, versículo 1. 3 hombres te doy, distinguidos. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diferente, apartado del mal. No se camuflaba, no era igual. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, versículo 7 más adelante. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes?
Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo: de recorrer toda la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno en toda la tierra como él, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un poquito más adelante en el versículo 11. ¿Están ahí? Ok. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Capítulo 2, de nuevo Satanás viene a la presencia de Dios. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Ahora tú ve más profundo. Ahora te puedes imaginar a hombres, no solamente en esta época, te lo puedes imaginar, no de una forma tan evidente, Satanás yendo a tocar, a que fuera una llaga, un muerto en vida. Te lo puedes imaginar con las estrategias a través de la persecución del imperio romano a los cristianos. Delante de las fieras, ahora mira si no te van a maldecir los cristianos cuando estén parados frente a la muerte. ¿Te lo puedes imaginar frente a la Inquisición? Parados. ¿Cuántos cristianos, cuántos mártires murieron en las hogueras? Y Satanás: ya verás si no te maldice. Ya verás si no se camufla todo su cristianismo y de repente ya no es tan íntegro y tan intachable y tan recto y no cede. Dice, y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Un poquito más adelante en el versículo 9, Cristal, dice: entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oh, ¿te puedes imaginar la gente alrededor tuyo? ¿Vas a conservar en medio de la prueba, en medio de la persecución? ¿Vas a conservar tu integridad? Maldice a Dios, cede, camúflate, da un paso atrás. ¿Qué más da? Tú procesas la fe por dentro. Dios entre tú y yo sabe que eres suyo. Aún conservas tu integridad, maldice y muérete. Pero él dijo, versículo 10, como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Pero fíjate cómo acaba en el 42, capítulo 42. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job poseía. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas. Escuchen. Y acaba: murió Job anciano y lleno de días. Se distinguió, fue íntegro, no pecó con sus labios. Y Job, Dios, guardó su bienestar, guardó todo lo que él era, guardó su vida y no se extinguió. Lo que esperaba Satanás ante una amenaza así, ante una prueba como esta tan fuerte, era que claudicara, era que al final se extinguiera, cediera y acabara Satanás, poniéndole las zarpas y acabando con su vida. De la misma manera está intentando, forzando la iglesia, poniéndola en una encrucijada para que finalmente cedamos, demos un paso atrás para hacernos presa y extinguir a la iglesia. Pero acabó sus días llenos de vida, llenos de días. Déjame terminar con Daniel. Daniel, terminar, y ahora empieza, pero es que digo, no, esto es mucho, no podemos leer tanto normalmente, pues, pero es que digo, es que es increíble y conocemos la historia, pero me encanta cuando leo la palabra a través de un punto de vista, a través de una línea como es distinguirse, bajo el prisma de
ser distinguido. Entendiendo cómo yo lo tengo que aplicar en estos tiempos, cómo me tengo que distinguir. Fíjate, Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces el rey, versículo 3, el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda la rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 5, el rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Versículo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Yo soy diferente, yo soy distinguido, aún aquí en cautiverio, aún aquí fuera de mi tierra, aún aquí en otra cultura, yo soy diferente, yo soy un real sacerdocio, yo soy santo, yo no me voy a contaminar. Puso guarda en su corazón, puso muro y no se contaminó con los manjares del rey. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué de ver vuestros rostros más macilentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. Fíjate cómo dice: ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Nos están asignando aún lo que tenemos que comer, beber, ver en la tele, ver en los cines, y quien lo está haciendo no son hombres y mujeres cristianos y espirituales y con fundamentos. Son hombres y mujeres depravados, son hombres y mujeres que están ahí en poderes, siendo utilizados por el enemigo, por la oscuridad, y nos están poniendo la ración diaria. ¿Te das cuenta? ¿Por qué versículo iba? El 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas, a ver si nuestros rostros se extinguen, a ver si nuestros rostros son moribundos, a ver si de esta manera, ¿quién tiene mejor parecer? Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que bebían de beber y les daba legumbres. Por 10 días los probó y después dijo: adelante. Su parecer era mejor. El proponerse, el guardar tu corazón, el no contaminarse, el ser distinguido aquí en esta cultura, en esta sociedad, pese a lo que pese, con lo difícil que sea, ya tengamos que ayunar, ya tengamos que mendigar un bocado de pan, ya tengamos, hermanos, que, no sé, el día de mañana será el chip y no podremos hacer transacciones. Quizás el móvil tenga mucha parte y ya no podamos ni tener móviles. Pero tendremos que proponernos no contaminarnos. Y todo lo que va a aparecer es que nos vamos a extinguir. ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer transacciones económicas, no vas a poder tener seguridad social, asistencia médica, no vas a poder hacer nada. La iglesia se va a morir. El enemigo la va estrechando con leyes, con una dictadura espiritual. Ahí quiero ver a la iglesia. Pero lo que no sabe es que al cabo de 10 días es que vamos a tener un rostro mejor. Es que la iglesia, en vez de extinguirse, lo que va a aparecer es que va a relucir, es que va a ser sal y va a ser luz, se va a reavivar en medio de las naciones. Aleluya.
A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento. Escuchen, fíjate, después de esa determinación de Daniel, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda la clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños, no solamente lo natural, sino lo espiritual, lo que solamente Dios puede hacer y descender del cielo. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Al cabo de 3 años estaban preparados, y en todo asunto de sabiduría, conocimiento de aquel rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Escúchame, en todo su reino los halló 10 veces superiores. 10 veces superiores, distinguidos, sobresaliendo. Amén. Capítulo 2, se publicó el decreto de que mataran. Capítulo 2, versículo 13. Nos siguen en la pantalla, así vamos rápido. Se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. ¿Sabes cuando tiene Nabucodonosor el sueño, pero no lo revela a los sabios? Tiene el sueño de la estatua, de la figura, y entonces dice, no, me van a revelar el sueño, pero no les voy a contar el sueño, me lo tienen que revelar. Y dicen los magos, los encantadores, los sabios, dicen, eso es imposible, eso no se puede hacer, usted lo ha puesto, así que lleva un decreto adelante de matar y acabar con todos los sabios en su reino. Entonces el misterio fue revelado, versículo 19. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Cuando se entera Daniel del decreto, va a sus amigos y dice, vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle misericordia a Dios. Se distinguió, lo que no pudieron hacer nadie, echaron mano de buscar a Dios, echaron mano como estábamos aquí el martes, buscando al Señor, clamando. No fue Daniel a sus... Imagínate, durante ese tiempo en palacio con el rey, estando tan cerca, siendo 10 veces superior, distinguido entre todos, Daniel era conocido. Daniel podía haber echado mano ya de muchos contactos, de tener buena mano dentro de la casa del rey. No se preocupen, que nosotros nos vamos a librar. Pero Daniel acudió a esa carta que tenemos la iglesia siempre, a ese comodín, el comodín de la llamada, como ese programa. Tengo el comodín de la llamada, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Empezaron a clamar a Dios, se distinguieron en sus actos, en la forma frente a los decretos de obrar. Versículo 26, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaba Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que has visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, adivinos que puedan declarar al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y ahí empieza a relatarle todo. Fíjate, pero me impacta. Yo digo, por falta de tiempo, pero cobraría más sentido cuando Daniel empieza a exaltar la figura de Dios, a poner en alto la figura de Dios, y en vez de distinguirse él, al fin de que su vida no corra peligro, se quita todo protagonismo y se lo pasa a Dios. No, el Dios del cielo. Y empieza, cuando él recibe la visión, te animo a que lo puedas leer bajo este prisma. Y entonces empieza a alabar todo el tiempo. Antes de llegar al rey, lo que hace es empezar a alabar, a adorar de una manera increíble. Se para delante del rey y dice, sí, aquí tengo la interpretación. No, el Dios del cielo. Como ha sido el Dios del cielo, dímela que acabe contigo. Pero los que se distinguen a base de glorificar y distinguir el nombre de Dios. Amén. Wow, impresionante, Daniel. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes, dice, y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció de nuevo, distinguió a Daniel y le dio muchos
y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia a sus amigos. Impresionante, hermanos, como cuando te comprometes con Dios, como cuando eres capaz, hermano, de llevar a cabo el orden, el acudir a Dios, el distinguirte, como Dios, hermano, en vez de extinguirte, en vez de acabar contigo, aunque parezca que corre tu vida peligro. Déjame que en dos partes más, capítulo 3, en el horno de fuego, cuando tienen que postrarse ante la estatua, y por orden de Nabucodonosor, todos cuando sonaban las trompetas tenían que postrarse. Fíjate cómo se distingue Daniel. Capítulo 3, versículo 27. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos, no se extinguieron, no podían extinguirse. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Fíjate, que ha librado a sus siervos confiando en él, desobedeciendo mi ley de postrarse, y no postrarse ante otro Dios sino ante mi estatua. Han desobedecido primero mi ley y han obedecido a Dios. Dice, entregaron sus cuerpos. ¿Cuántos mártires que han entregado sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios? Solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación, lengua que diga blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. ¿Cuál fue el decreto que firmó? Borrar de la faz de la tierra todo el que se meta con el Dios de Daniel y sus amigos, o que se metieran con ellos mismos. Extinción, borraré, acabaré, desmenuzaré. Y ahí Daniel de nuevo, distinguido, sobresaliendo. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué tal si esto, que solamente es el inicio aquí en España, como de las naciones pioneras, que está a la cabeza del mal, que estará también a la cabeza del juicio? Esto es solamente el comienzo, hermanos. Cuando empiece de verdad el horno a arder y estemos ahí parados y nos decidamos por servir a Dios, vamos a empezar a ver cómo las leyes van a ser revocadas, cómo leyes se van a levantar a favor de la iglesia, y cómo vamos a tener una cobertura y una protección especial, y Dios nos va a guardar hasta la venida de Cristo, pasando persecución. Pero dice la palabra: he aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti alumbrará Cristo y sobre ti será vista su gloria. Así que no me imagino una iglesia, hermanos, borrada de la faz de la tierra, sino una iglesia esperando a Cristo, que va a permanecer hasta que Cristo venga, siendo luz y la gloria de Dios sobre nosotros, para que enfermos sean sanados, para que milagros sigan sucediendo, para que siga habiendo salvación de Dios. Aleluya. Pero se necesita una iglesia distinguida, una iglesia que sea capaz de poner sus cuerpos y la sacrifiquen, que tengan esa garra, que tengan esa valentía. Un poquito más. No he hecho una hora, hermano, voy por 48. El foso de los leones. Se había firmado otro decreto de no buscar a Dios ni adorar a otro Dios por 30 días.
Fíjate, por 30 días se lo vamos a poner difícil, ya que Daniel no sabían, tenían tal envidia porque Daniel sobresalía en todos los aspectos que no sabían cómo hacemos, porque veían que Daniel no erraba, Daniel la daba en el blanco en todo, Daniel era intachable, no había forma de encontrarle un defecto para juzgar a Daniel. Así que dicen, vamos directamente. Yo veo otro plan de Satanás. Vamos directamente donde les duele. Vamos a bloquearlos. Vamos a censurarles los locales. Vamos a censurarles los medios de comunicación. No hay defecto en ellos. Vamos a provocarlos. Vamos a tratar de zarandearlos. De esa manera por 30 días. Fíjate, 1, 2, 7 días quizás lo aguanten. Pero 30, ahí no van a poder aguantar. Van a tener que finalmente buscar a Dios. Y ahí vamos a echarle mano. Y fíjate lo que pasa. Capítulo 6, versículo 3. Ahí lo buscamos rápido. Capítulo 6. ¿Te aburre? ¿Te aburre un poquito? Ya te lo sabes, ¿verdad? Yo también, pero lo leo y digo, Señor, como un niño, como si fuera la primera vez que lo leo. Capítulo 6, versículo 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, superior, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Noé, un hombre recto. Job, un hombre recto. Daniel, un hombre recto. Y como los políticos, ¿no?, de nuestro país, que no se halla en ellos corrupción alguna, ¿no? Dicen los políticos de nuestra nación son como como el aloe vera. Cada vez le encuentran más propiedades, ¿no? Lo investigamos más el aloe vera y le sacamos más propiedades. Pues así, ¿no? La corrupción está a tal punto que lo investiga un poco y sale en casa en Marbella, en Suecia, cuentas por aquí, cuentas por allá. ¡Wow! Oh, que no se encuentre la iglesia, una iglesia recta. Y eso, hermanos, trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Tú crees que va a tener las mismas consecuencias una iglesia que se mantenga fiel y recta en todas las cosas? A una política, a los altos cargos, por todos los ministerios que podamos tener, corrupta. Dime, si solamente la ley de la siembra y la cosecha, hermanos, llevara a cabo. Bueno, ok, no voy a tirar por ahí, que me salga. El rey dio órdenes que trajeran, iba por el 4, ¿no? No pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, pero por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. El rey dio órdenes, versículo 24, que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel. Fíjate todo lo que a continuación sucede y cómo dice que quiero que vean salto para que vean la consecuencia. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En los dos reinados, Daniel seguía prevaleciendo. En el foso de los leones no había quien lo tocara. Su vida prevalecía. ¿O te das cuenta? No sé si puedes verlo en los tres. Más allá de lo que es la historia, imagínate no a Daniel, sino a la iglesia frente a la amenaza de leones, en un foso de leones. La carnada era él, el alimento era él y sus amigos. La iglesia ahí está en medio del Coliseo, en la arena, Satanás juzgándola. Todas las leyes en contra de la iglesia. Y el Señor diciendo, mi iglesia que se distingue, el cielo se abre para ella. Y su vida no va a ser tocada, no se va a extinguir. Y ven la consecuencia. Todos los que habían promulgado esas leyes acabaron ahí abajo. Y todavía no habían caído al suelo cuando ya sus huesos habían sido desmenuzados. Fíjate cómo el cielo veía a Daniel. Daniel 10:11. Cuando le visita el ángel dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir. No visitó, ahí había un profeta, un hombre único en la tierra,
al que le fue revelado el misterio, una gran visión, hombre muy estimado, hombre distinguido. Que seamos una iglesia en estos tiempos distinguida, una casa profética. Que Dios nos visite para hablarnos de lo que ha de venir, a fin de que nos levantemos, hermanos, en medio de la plaga para que se detenga. ¿Quién sabe si todo lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Has visto que de lo que se se había decretado el miércoles pasado? ¿Era el miércoles pasado o ha pasado ya más tiempo? Tenía que aprobarse esa ley. De repente se prolonga hasta septiembre. Ahí está la intercesión de la iglesia. Y me dice mi hijo Josué: papá, ¿te das cuenta que el Señor nos ha dado más tiempo para que sigamos orando? Digo, es verdad. ¿Y qué vamos a hacer, papá? Y digo, bueno, a ver, no deberíamos de orar todos los martes hasta que llegue septiembre. Lo que no podemos hacer es que habíamos orado un martes, que de repente prolonguen la ley y que no hagamos nada en todo el verano. Y le dije, Dios mío, hijo mío, el Señor te lo ha revelado, carne ni sangre, vamos adelante, hay que seguir orando. Me dice, claro, papá. Wow. ¿Sí o no? Que seamos una casa distinguida, muy estimada, que Dios empiece a revelarnos lo que ha de venir. Decía el pastor Ernesto, ¿quién sabe si esto simplemente Dios ha empezado a mostrar todas estas cosas para que estemos a la cabeza, la iglesia en España, en el mundo, para empezar a interceder, para paralizar lo que venga? Muchas cosas no llegarán, otras sí, y ahí forma parte y tiene un papel vital la iglesia. Apúntate algo para leer en casa. Ezequiel 14:12 al 23. ¿Te lo vas a leer? Ok, esta noche a lo mejor no, pues está empachado, ¿no? Pero mañana primera horita, ahí podemos leerlo a mediodía. Ezequiel 14:12. Y extrae tú tus propias ideas, conjeturas, hasta el 23. O si quieres ya llega a Apocalipsis, te pone un plan de lectura bíblica. Ezequiel 14:12. Me salto eso para decirte simplemente, distínguete, iglesia. Distínguete. Parece que el distinguirse es ya una clara y inevitable extinción. Pero aún si muriéramos por amor de Cristo, por confesar nuestra fe, aún nos extinguiríamos y nos apagaríamos una pequeña lucecita aquí, en la tierra, para cobrar vida en el reino de los cielos. Así que la iglesia nunca se extingue, nunca cesa. Distínguete. Dios va a cubrirnos. Como dice la palabra, me encanta cuando estemos delante de jueces para ser juzgados, delante de un séquito. No nos preocupemos por lo que hemos de decir. ¿Tú te has imaginado hoy si yo acabara siendo juzgado? Y de repente jueces, magistrados, abogados en mi contra se levantaran, y empiezo a imaginarme y solamente me viene la palabra. Tranquilo, en ese mismo momento el Espíritu os dará y os dará la claridad para daros la palabra para decir en esos momentos. Wow, como Pedro, como Juan, como Pablo cuando eran juzgados, con qué sabiduría, qué palabras salían de su boca. Wow. Distínguete siendo sal, siendo luz. Distínguete no avergonzándote del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Distínguete sufriendo y no avergonzándote. Dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Sé capaz de sufrir por el evangelio. Nos va a tocar sufrir por el evangelio. Distínguete sufriendo. Si tienes, hermanos, que violar el principio del sufrir, no solamente Dios nos ha llamado a disfrutar, también a sufrir, a padecer, sabiendo que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. Hay una gran nube de testigos, hermanos, de mártires, de hombres de fe que han muerto.
Yo veo a algunos que se van apagando, que se van diluyendo, que se van camuflando. Porque eso significa decantarse, de que ayudas dejen de venir, de que nos cierren los colegios para nuestros hijos, de que nos quiten la custodia. Pero eso no es nada. Hombres pusieron su misma vida y la de sus hijos en riesgo. Hombres que declara que no eres de Cristo, que no eres cristiano, o tus hijos, y empezaban a descuartizar a sus hijos. Imagínate hasta qué punto, hermanos. Y por menos la iglesia de hoy día, tan fría, tan tibia, hermanos, que por menos claudica, por menos retrocede. ¡Qué vergüenza para esa nube de testigos! Apartarán la mirada y dirán, ¡ah! ¡Qué bajo hemos caído! El otro día ponía, somos la iglesia más cerca de la venida de Cristo, pero la iglesia más alejada de la presencia del Espíritu Santo. ¿No deberíamos de ser la iglesia más ferviente, que más ore, más cerca de Cristo, por estar cerca de la venida de Cristo? Sí, lo somos. Eso está científicamente demostrado. Porque el mañana todavía no ha venido. No sabemos si esta noche viene Cristo, ¿verdad? Mañana sabremos que no vino. Y que hoy estamos más cerca de la venida. Y así consecutivamente. Hoy día somos la iglesia más cerca de la venida de Cristo, más fría a niveles generales. Más fría. Y deberíamos de ser la más ferviente. Viendo los tiempos, no sabemos ni el día ni la hora, pero viendo los tiempos como están, de delicados. El que tiene un poquito así de dos dedos de frente, dice, pues si esto está allá. Y encima va con unos pasos tremendos. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Empieza a hablarle Pablo. Vamos, distínguete entre todos estos malhechores, estos palabreros, de todas estas cosas que están naciendo aún dentro de la iglesia, perversidades. ¡Huye! Y yo te digo como casos prácticos para distinguirte como hombre, como mujer, como familia, como iglesia, siendo sal, siendo luz, no avergonzándote, sufriendo, huyendo de estas cosas. Dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por los demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Distínguete más y más. Posiciónate más y más. Elévate más y más. Sobresale más y más en aquello que has aprendido, que has oído, en aquello que has sido instruido. Distínguete más y más. Profundiza más y más. ¿Amén? ¿Recibe estos consejos? Mira cómo empezaba el libro. Voy por el prólogo, o sea que todo esto no nace del... Voy por el prólogo, me lo compré ayer. Pero empieza así, una notita. Ojalá que pueda despertar nuestra conciencia al hecho de que si el Señor tarda en su venida, hemos de vernos en el imperativo de sufrir por Él, que voluntariamente tanto sufrió por nosotros. ¿Lo repito? Ojalá pueda despertar nuestra conciencia al hecho de que si el Señor tarda en su venida, hemos de vernos en el imperativo de sufrir por Él, que voluntariamente tanto sufrió por nosotros. Es recíproco. Tanto Él sufrió por nosotros, tanto nosotros debemos también sufrir por Él. ¿Por qué no? Ser una ofrenda para Él. Decía Pablo, ya me he dispuesto. Soy como ofrenda, como libación, para ser derramado como una ofrenda para Él. Pedro se consideraba sufrir y padecer, pero aún no se sentía tan digno de morir de la misma postura, forma en la que Cristo había muerto. Fíjate, para un momento de iglesia, de persecución, para el día de mañana cuando se avecine, Hechos 4:29, y con esto cierro. Y ahora, Señor, Hechos 4:29, ahora, Señor, considera sus amenazas. Venían de haber sido víctimas, de haber sido encarcelados. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Era una oración
frente a la persecución, acababan de salir libres, le habían dicho no van a predicar, no van a hablar de Jesús, ustedes van a estar censurados, les vamos a cortar los medios de comunicación, no tenemos todavía, estamos en el año 65 después de Cristo, no para el día de mañana, ustedes no van, le vamos a censurar, a bloquear, a cerrar las puertas de las iglesias, les vamos a privar de la libertad que ustedes tienen. Y dice, entonces ellos empiezan a orar, a buscar a Dios. Se van con la iglesia estaba orando y se van ahí a orar, a juntarse los discípulos, Pedro, Juan, y se van. Dice, ahora Señor, considera las amenazas que estamos recibiendo. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, después de la prohibición que ellos tenían. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ponte de pie. A los pies del Dios de amor.